Kansas, noviembre de 1887. El viento atravesaba las rendijas de la madera como un susurro antiguo, de esos que recuerdan a los vivos que los muertos aún están cerca. Silas Holt, hombre de 40 años, exsoldado y viudo, empujó la puerta de la cabaña y puso más leña al fuego. La tetera silbaba, pero la cocina seguía fría, no por falta de calor, sino por ausencia. La silla de Marta todavía estaba allí, frente al plato que nadie tocaba. A su lado, Leo, su hijo de 8 años, miraba al suelo, los ojos vacíos de color y de voluntad. Desde que la madre murió, Leo no había dicho una sola palabra, y en ese pedazo de tierra dura, donde hasta los perros parecían juzgar, el silencio pesaba más que el invierno. De hecho, hablando de frío, tú que estás escuchando esta historia al otro lado de la pantalla, dime desde dónde la ves, porque aquí, en las praderas de Kansas, hasta el silencio tiene olor. Olor a madera mojada, a pan que no fue horneado, a nostalgia cruda. Si puedes, deja tu like y suscríbete. ¿Quién sabe? Tal vez tú también conociste a alguien que cayó por dolor. El pueblo más cercano era Westmore, un conjunto de casas secas, con una escuela de tablas torcidas, una tienda snob y una capilla donde los sermones hablaban más de miedo que de fe. Silas llevaba a Leo a la escuela cada mañana, no por esperanza, sino por terquedad. El niño se sentaba en la última fila y simplemente existía. La señorita Albright, una joven de ojos firmes y manos suaves, era la única que no trataba a Leo como una carga. Lo dejaba garabatear formas en la esquina del cuaderno, en silencio, mientras la clase continuaba. Y Silas, afuera, esperaba montado, con los ojos fijos en la tierra, como quien vigila el tiempo. Fue una mañana de miércoles cuando apareció Elara, cubierta de polvo hasta los codos, con un pañuelo viejo atado en el cabello y botas que ya habían conocido demasiada lluvia. La mujer cruzó la calle principal como quien no le debe nada a nadie, y sin embargo lo debía todo. Tocó la puerta de la tienda, ofreció trabajo a cambio de pan. El tendero cerró la ventana. En el establo, el joven dio la espalda. En la iglesia, las mujeres susurraron antes de desviar la mirada. Solo la señorita Albright escuchó cuando Elara, con voz baja, pidió cualquier cosa que pudiera limpiar. «Puedes empezar por las ventanas de la escuela si quieres», dijo la profesora. Y fue así, entre vidrios empañados y trapos húmedos, que el niño Leo la vio por primera vez. Leo la observaba desde la ventana del aula, donde el vidrio era tan antiguo que distorsionaba los bordes del mundo. Elara pasaba el trapo con movimientos lentos, cuidadosos, como si cada mancha de polvo tuviera historia. No hablaba con nadie, pero no parecía ofendida por eso. Había algo en ella que recordaba al propio invierno, una presencia firme, sin prisa, sin súplica. Leo no apartaba la mirada. Por primera vez en meses, algo fuera llamaba su atención. No era un juguete, ni una promesa. Era alguien que llevaba el silencio como él, pero un silencio que no dolía, que parecía entero, soportable. Cuando deslizó el cubo de agua con el pie y sonrió levemente al notar el charco que se formaba, el niño mordió la comisura de los labios, casi riendo. La señorita Albright, desde la esquina del aula, se dio cuenta. No dijo nada, pero en su cuaderno garabateó una frase. Hoy Leo miró al mundo. Elara volvió al día siguiente, y al otro. Cada día, una ventana, un borde, un escalón de la escuela quedaba más limpio, más visible. No esperaba pago. Aceptaba restos de pan, una manzana seca, un poco de leche tibia. Cuando le preguntaron por qué no se iba de ese lugar que claramente la despreciaba, solo respondía, todavía no es hora. El jueves, Leo llevó consigo algo en el bolsillo, un pequeño pájaro de madera tallado con las manos finas que había heredado del padre. Era una pieza que llevaba semanas trabajando en silencio,
sin propósito definido. Lo dejó caer a propósito cuando cruzó el patio. El ara lo encontró. Pasó los dedos por el dorso de la madera, lo limpió con el borde del vestido y lo colocó en el borde de la escalera, donde Leo pudiera verlo. No hubo intercambio de palabras, pero ambos sabían que eso era una conversación. A partir de ese día, pequeños gestos empezaron a tejer la relación entre ellos. El ara comenzaba a trabajar más temprano y Leo llegaba antes de la hora. A veces dejaba una pluma cerca del cubo, otras veces un botón, una piedra redondeada, un pedazo de cuerda, trenzada. El ara los recogía con el mismo cuidado con que se recogen notas secretas. No comentaba, no miraba directamente al niño, pero sonreía discretamente al guardar los objetos en el bolsillo del delantal. Silas notó el cambio. Leo, que antes ni miraba al mundo, ahora tardaba en salir de la escuela. Volvía con las manos sucias de tierra, los ojos menos apagados. Una noche, Silas encontró una pluma de halcón en la almohada de su hijo. Al preguntarle de dónde venía, el niño solo volvió la cara hacia la ventana. Fue la primera vez que no rechazó la cena. A la semana siguiente cayó una llovizna sobre las praderas. El barro cubría los caminos como si el suelo también hubiera dejado de ser firme. El ara resbaló cerca del arroyo mientras cargaba un cubo. Leo lo vio de lejos. El impulso fue tan rápido como silencioso. Corrió hacia ella, clavó los pies en la tierra húmeda y extendió la mano. El ara aceptó con naturalidad, como si ya esperara ese gesto desde hacía días. Fue el primer contacto humano que Leo ofrecía desde la muerte de su madre. Los dedos se encontraron en un apretón frágil, breve, pero real. Al volver a casa esa tarde, Leo se lavó las manos con agua tibia, se sentó a la mesa y por primera vez comió la mitad del pan que su padre había preparado. Silas no preguntó nada, pero esa noche, cuando puso leña en la chimenea, sintió que algo invisible había cambiado dentro de la casa. En el pueblo, sin embargo, el silencio entre el ara y Leo comenzó a hacer ruido. Las mujeres de la iglesia empezaron a cuchichear los domingos por la mañana. «Esa forastera está hechizando al niño», decían, sin ocultar las miradas punzantes. Algunos hombres torcían la nariz al verla pasar con cubos de agua o recoger leña cerca de la escuela. No era solo el hecho de que fuera una extraña, era el hecho de que no pedía permiso, de existir sin disculpas. El ara no mendigaba, no adulaba, no se explicaba. Eso, en un lugar donde cada persona sabía su lugar y quién le había dado permiso para estar ahí, era insoportable. Hasta el pastor Franklin, hombre de voz grave y traje siempre impecable, hizo cuestión de llamar a Silas para una charla detrás de la iglesia. «Como hombre decente y padre de un niño vulnerable, le pido que reflexione», dijo con aire de superioridad. Silas no respondió de inmediato, solo miró al pastor con ojos de quien ya vio la guerra, y volvió a casa. Esa noche, el rancho estaba quieto, pero no vacío. Leo dibujaba círculos sobre la mesa con un pequeño carbón. El ara no había venido ese día, y aún así, el niño parecía estar con ella. Silas se sentó frente a la chimenea, se quitó las botas, suspiró, miró a su hijo. Quería decir algo, preguntar, tal vez agradecer, pero no había lenguaje que alcanzara lo que estaba pasando. Lo que sabía era esto: durante meses, Leo no tocaba la comida, no miraba a nadie a los ojos, no reaccionaba ni a los truenos. Ahora, con esa mujer cerca, el niño volvía a ser niño. Comía, caminaba, se ensuciaba. Volvía a habitar el cuerpo. El duelo todavía vivía en esa casa, pero había sido empujado a un rincón, y todo eso, sin una sola palabra entre ellos. Al día siguiente, Silas decidió enfrentar los murmullos. Llevó a Leo a la escuela y esperó a el ara. Cuando ella apareció, con el cabello recogido en un moño improvisado y el mismo delantal remendado,
Silas desmontó del caballo y se paró frente a ella. No había audiencia, pero las palabras que dijo parecían ensayadas para que todo el mundo las escuchara. Diste a mi hijo algo que ni los sermones de este pueblo lograron, ganas de vivir. El ara no dijo nada, solo desvió la mirada, como quien sabe que el reconocimiento también duele. Esa mañana, la señorita Albright dejó que el ara entrara al aula y limpiara los pizarrones. Leo la miraba en silencio, pero con los hombros menos tensos. El vínculo entre ellos, invisible para los demás, era como un hilo de algodón que sostenía al niño de vuelta a la vida. Pero no todos aceptaban ese hilo. Al caer la tarde, cuando el ara se acercaba al pozo para llenar los cubos de la escuela, encontró un cuchillo clavado en una de las estacas de la cerca. Al lado, una nota escrita con carbón. «Vete mientras puedas». Ella leyó sin sorpresa. Dobló el papel, retiró el cuchillo con firmeza y siguió caminando. Por la noche, el viento sopló fuerte por las colinas, y cuando llegó la mañana, el ara no apareció. La señorita Albright la buscó en los alrededores de la escuela. Silas la esperó hasta que el sol se puso. Leo, al entrar al aula, encontró el pájaro de madera sobre la ventana, el mismo que le había dado días antes. Estaba limpio, intacto, pero abandonado. El niño tomó el pájaro, se sentó en el suelo y con una piedra lo partió por la mitad. Luego, se acurrucó en el rincón de la casa y no emitió sonido hasta el amanecer. Silas escuchó el sonido de la piedra contra la madera partida, pero no intervino. Sabía que ese gesto era más que rabia, era desamparo. Se sentó en la puerta de la cabaña, mirando el campo dormido. El frío se espesaba entre los árboles secos y el rancho parecía encogerse bajo el peso de la ausencia. Por primera vez en mucho tiempo, Silas sintió miedo, no a la soledad ni a la muerte, sino al retorno de ese vacío dentro de su hijo. Ese silencio que no era solo falta de sonido, sino de mundo. Por la noche, tomó las dos partes del pájaro y trató de pegarlas con resina de abeto. Sus manos, acostumbradas a armas y herramientas, temblaban al manejar algo tan pequeño y quebrado. Cuando terminó, dejó el pájaro remendado junto a la almohada de Leo. El niño no reaccionó, pero a la mañana siguiente el juguete estaba guardado en el bolsillo de la chaqueta. Fue entonces que Silas supo lo que debía hacer. No habría paz hasta encontrar a el ara. Explicó a Leo que partirían al amanecer solo los dos, y el niño no protestó. Solo se calzó las botas con ojos firmes. Llevaron agua, comida seca, 2 mantas y un cantil con café frío. Montaron los caballos y tomaron rumbo sur por senderos olvidados entre las colinas, deteniéndose en pequeños pueblos y campamentos. En cada parada, Silas preguntaba por una mujer con manos de trabajadora y dignidad de reina. Algunos se reían, otros negaban, pero un viejo en el pueblo de Homestead dijo haber visto a alguien así rumbo a las zonas mineras. Anda lavando ollas y cuidando de carpas en el campamento de los mineros. Tiene ojos tristes, pero anda con el mentón en alto, contó. 4 días después llegaron al campamento. Era un lugar de barracas improvisadas, olor a humo y tierra mojada. Hombres de botas sucias y mirada desconfiada circulaban como sombras entre lonas y estructuras de madera podrida. Silas caminó con Leo entre las barracas, preguntando con cuidado, hasta que una mujer con pañuelo azul señaló hacia una esquina junto al arroyo. Allí, arrodillada, con las manos sumergidas en agua turbia, estaba el ara. Lavaba ollas como si cada una cargara un pasado. Cuando vio a Leo bajar del caballo y caminar hacia ella, no supo si estaba soñando. El niño sacó el pájaro remendado del bolsillo, extendió las manos y se quedó en silencio. El ara lloró, no de dolor, sino de asombro. Silas se acercó luego. Se puso de pie junto a ellos y dijo con voz firme: «Un hogar no es un lugar,
es donde te defienden, tu lugar es con nosotros. El regreso fue silencioso. El Ara no preguntó, Leo no explicó, Silas no justificó. Pero había un entendimiento entre los tres que ninguna palabra alcanzaría. Cuando la carreta cruzó la entrada de Westmore, algunas caras aparecieron en las ventanas. Había quienes esperaban escándalo, o vergüenza, o sumisión, pero lo que vieron fue un hombre, una mujer y un niño, juntos, con los rostros abiertos al viento y los ojos puestos en lo que importaba. No se dijo ni una palabra, ni aplausos, ni insultos. El silencio del pueblo no era aceptación, era impotencia, porque ante una familia reconstruida a su manera, ningún juicio sobrevive mucho tiempo. Los días que siguieron fueron de adaptación silenciosa, como si toda la casa estuviera reaprendiendo a respirar. El Ara dormía en la antigua habitación de huéspedes, un espacio pequeño con una cama de hierro y cortinas que Marta había cosido años atrás. No hubo ceremonia, ni explicaciones. Por la mañana se levantaba antes del sol, encendía el fuego, molía el café y preparaba el pan como quien ya conoce ese ritual. Silas extrañó lo poco que necesitaban hablar. Leo volvía de la escuela con los dedos manchados de tinta y carbón. El niño no había vuelto a hablar, pero ahora reía bajo al ver correr a las gallinas o al tocar el lomo caliente del caballo. Por la noche, se quedaba en el suelo de la sala dibujando animales, estrellas, manos y a veces 3 figuras juntas, caminando por el campo. Silas miraba de lejos y, cuando el Ara se acercaba a ver los dibujos, el niño no se alejaba. Los cambios eran pequeños, pero profundos. El rancho que antes estaba marcado por el crujir de la madera seca y los platos que quedaban sobre la mesa, ahora tenía ruidos vivos, agua hirviendo, pasos leves, el sonido de una sábana siendo tendida. El Ara hablaba poco, pero su cuerpo decía mucho. Tocaba las cosas con respeto, recogía leña con firmeza, cose los bolsillos de la camisa de Leo con la misma delicadeza con que se repara un lazo antiguo. Una mañana, Silas la encontró en silencio, sentada junto a la vieja radio rota de la familia, con los ojos cerrados. No lloraba, solo estaba allí, entera. No preguntó qué recordaba, ni ella explicó. Y eso, para ambos, bastaba, pero la ciudad seguía observando. Las mujeres de la iglesia empezaron a cruzar de acera cuando el Ara pasaba con Leo al lado. El pastor Franklin comenzó a predicar sermones más duros sobre la santidad de la familia tradicional y los peligros de las tentaciones disfrazadas. Silas escuchó todo en silencio, sentado en el último banco. Al salir, se ajustó el sombrero y siguió su camino, como quien carga una verdad que no necesita defensa. La señorita Albright, al ver a Leo sonriendo en el recreo, escribió en el diario de la escuela: «Hoy me mostró un dibujo de un jardín y dijo, ella cuida las plantas mejor que cualquier primavera». Fue la primera frase que el niño dijo en casi un año. Cuando se la contó a Silas, él solo cerró los ojos y tocó el pecho, como quien confirma que el corazón todavía sabe agradecer. Esa noche hubo una calma diferente en el rancho. La chimenea crepitaba suave, el Ara cosía en silencio, y Leo apoyó la cabeza en su hombro después de terminar otro dibujo. Silas, al otro lado de la sala, observaba esa escena sin mover un músculo. Sintió allí que algo se había cerrado, no como quien termina una historia, sino como quien sella una herida. El duelo, antes señor de la casa, ahora era solo una sombra en la pared, y cuando Leo con voz aún frágil susurró: «Gracias por volver a casa», el Ara no respondió con palabras, solo apretó su mano y se quedó allí, quieta, entera, presente, como quien entiende que a mí no sientas. Veces, el amor es solo eso, permanecer. Al día siguiente, algo cambió en los ojos de Leo.
Había en él una calma que Silas no veía desde los primeros años de vida, cuando el niño aún corría por los campos tras las gallinas con la boca llena de risas. Al caminar hacia la escuela, Leo sostuvo la mano de Elara con naturalidad, como si eso siempre hubiera formado parte de la rutina. Elara, como de costumbre, solo aceptó. No hubo fiesta ni sorpresa, solo un gesto continuo de vínculo. La señorita Albright, al verlos llegar, sintió un escalofrío que no era frío. Era la sensación de que algo verdadero estaba ocurriendo allí, a la vista de todos, y aún así muchos elegían no ver. Cuando Elara se dio la vuelta para irse, Leo la llamó con un movimiento sutil de cabeza y señaló el banco de piedra junto a la puerta. Ella se sentó. Quedó allí toda la mañana, sin moverse mucho, cosiendo un pedazo de tela mientras esperaba. En el recreo, Leo corrió hacia ella con un dibujo en las manos. 3 figuras y un sol alto con árboles alrededor. No había nombres, pero las líneas eran evidentes. Un hombre con sombrero ancho, una mujer con el cabello recogido y un niño con botas. Elara pasó los dedos sobre el papel. Respiró profundo y lo guardó en el bolsillo del delantal. No dijo nada, Leo tampoco, pero ambos sabían que ese papel era más que una imagen, era una afirmación, una elección. Cuando sonó la campana y él volvió corriendo al aula, Elara se quedó un rato más, mirando el horizonte, como quien sabe que el dolor puede volver, pero que ahora hay raíces que sostienen el cuerpo. Al regresar a casa, Silas sintió el ánimo diferente de su hijo. Leo tarareaba una melodía sin letra, solo notas sueltas, como un viento jugando en las hojas. No era alta, ni afinada, pero viva. Era como si la voz volviera por el cuerpo primero, sin prisa. Elara seguía atrás con la bolsa de verduras que había recogido en el rancho de la señorita Albright, que ahora enviaba alimentos a cambio de las pequeñas reparaciones que Lara hacía en la escuela. Esa tarde, el sol cayó con más suavidad, tiñendo la pradera de un dorado viejo, casi sagrado. El caballo caminaba despacio y el sonido de los cascos parecía acompañar el latido del corazón de Silas, que, por primera vez en mucho tiempo, latía sin esfuerzo. En la cena, Leo pidió más sopa. Usó los cubiertos sin que nadie tuviera que recordárselo, y antes de ir a dormir, dejó el pájaro de madera ya pegado sobre la mesa de la cocina. Elara lo miró y, sin decir nada, tomó una pluma blanca que había encontrado más temprano y la puso al lado. Era un regalo mudo, pero lleno de sentido. Silas observaba todo, cada gesto, cada mirada. Había amor allí, pero un amor que no pedía nombre, ni contrato, ni explicación. Era una presencia, una elección renovada cada día. Y a veces, Silas pensaba, lo que más falta hace en las casas no es comida ni dinero, es alguien que vea lo que nadie más ve. Los días empezaron a pasar con otro ritmo. Seguía haciendo frío en las mañanas de Kansas, el viento cortaba los campos con la misma indiferencia de siempre. Pero dentro de la casa de Silas había algo diferente. El tiempo ahora parecía hecho de gestos, no de relojes. Elara cuidaba del huerto al lado del rancho, y Leo la acompañaba, cargando pequeñas herramientas, probando la tierra, tocando las hojas como quien despierta sentidos dormidos. A veces hablaba poco, palabras sueltas, nombres de plantas, números. Otras veces solo murmuraba melodías que no pertenecían a ningún lugar, como si inventara la música con su propio cuerpo. Silas los observaba de lejos, casi sin creer. El duelo todavía flotaba en la memoria, pero ya no dictaba los días. Ahora era un recuerdo que enseñaba, no un dolor que mandaba. Elara, por su parte, parecía más ligera. La sombra que solía habitar sus ojos había disminuido. Todavía se protegía del mundo con el silencio, pero ya aceptaba el pan caliente por la mañana, los pañuelos limpios que la señorita Albright
Dejaba en la bolsa, e incluso las miradas curiosas de los niños del pueblo, que la veían como figura de cuento. Algunas madres todavía apartaban a sus hijos cuando ella pasaba, pero otras, poco a poco, comenzaron a suavizar la postura. Había algo en el Lara que no se explicaba con palabras, pero que ablandaba paredes. Cuidaba lo que estaba al alcance: la cerca rota, el gallinero que cedía bajo el peso de la nieve, la manga rota de la camisa de Silas, y hacía todo sin pedir nada, ni elogios, ni un crédito. Solo hacía. Una tarde, Silas llegó del granero y encontró a Elara enseñando a Leo a coser una bolsa de tela gruesa. Los dos estaban sentados en el suelo de la cocina, con la luz naranja del atardecer marcando el suelo. El niño se reía de sus propios errores con la aguja y Elara solo sonreía con los ojos, guiando su mano con delicadeza. Silas se quedó parado un tiempo en la puerta, sin ser notado, y sintió algo subir por el pecho, una mezcla de gratitud, culpa y alivio. Pensó en Marta, en la ausencia que ella dejó, y en cómo la vida, a veces, vuelve sin pedir permiso. Esa noche se sentó con los dos a cenar, y después de mucho tiempo, contó una historia de cuando Leo era pequeño, de un día en que el niño había intentado lazar una gallina con cuerda de tendedero. Los tres rieron de verdad, y en esa risa estaba la confirmación de que una familia no nace de la sangre, sino del coraje de quedarse. Con el paso de las semanas, Leo volvió a asistir a clases con gusto. Empezó a entregar redacciones cortas, a levantar la mano en clase, a jugar con otros dos niños en el recreo. La señorita Albright escribió al Consejo del Pueblo pidiendo que Elara fuera registrada como ayudante oficial de la escuela, con sueldo. Fue la primera vez que alguien en el pueblo defendió a Elara públicamente. La propuesta generó silencio incómodo en la asamblea de la iglesia, pero curiosamente nadie tuvo el valor de oponerse. Tal vez por respeto a la señorita Albright, tal vez por miedo a parecer demasiado cruel, o tal vez porque ya no había forma de ignorar lo que Elara representaba. No amenaza, sino raíz; no desorden, sino reconstrucción. La designación de Elara como ayudante de la escuela trajo más que un sueldo, trajo legitimidad. Pasó a entrar por las puertas principales, a ser llamada por su nombre por los niños y de vez en cuando por las madres que ya no la veían como sombra. La señorita Albright se aseguró de entregar el delantal nuevo, bordado con las letras de la escuela, delante de los alumnos. Elara lo recibió en silencio, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Leo, sentado en la primera fila, apretaba en las manos un papel doblado con dibujos. Cuando Elara pasó junto a él al salir, el niño le extendió el papel sin una palabra. Dentro había un dibujo simple, 3 figuras tomadas de la mano bajo un techo, con el título, en letras torcidas, Mi casa. Elara lo guardó en el bolsillo del delantal como quien guarda algo sagrado. En casa, los días ganaron ligereza. Silas ya no dormía con el rifle al lado. Las puertas seguían crujiendo. La leña aún chisporroteaba en el fuego, pero ahora había risas de vez en cuando, y sonidos pequeños que antes hacían falta, cubiertos siendo usados, botas pequeñas corriendo por el suelo, voces entrecortadas por la mañana. Elara cuidaba del jardín con Leo al lado, y el niño empezaba a preguntar el nombre de las plantas, quería aprender a plantar papas, a atar tomates. Por la noche leía con Elara cerca de la chimenea, los dos compartiendo la misma manta fina. Silas miraba, ora desde la mecedora, ora apoyado en la pared, y nunca interrumpía. Ya no necesitaba vigilar. Allí había confianza, cosa demasiado rara para ser interrumpida. Sin embargo, el pueblo no olvidaba tan fácil. Un sábado por la tarde, al volver de la escuela, Elara encontró el gallinero forzado y plumas esparcidas por la tierra. 2 gallinas muertas, tiradas junto al cubo. Silas llegó minutos después y vio la escena. Leo
Estaba en 1660. Shock, mirando los cuerpos en el suelo como si no pudiera entender. El ara, en vez de gritar o llorar, solo se agachó, recogió las aves y las llevó al granero. «Vamos a enterrarlas en el huerto», dijo, como si hablara de plantas que se secaron. Silas notó que ella no quería permitir que el odio de otros entrara por la puerta principal. Enterraron juntas las gallinas con Leo al lado, y después se sentaron en silencio bajo el árbol que Marta había plantado años atrás. «No todos van a aceptar nuestra paz, Leo», dijo Silas con voz baja, «pero no tenemos que devolver la guerra». Después de ese día, Leo empezó a andar con un machete preso al cinturón de cuero. No como arma, sino como promesa, promesa de cuidado. Comenzó a ayudar a Silas con más empeño, a llevar a Elara a la escuela y esperar por ella después. Con cada gesto, reforzaba la elección que había hecho sin saber hablar. Ella era de la casa, era de la familia, era parte de lo que lo curaba. A veces, cuando pensaba que nadie veía, Leo ponía piedras pequeñas en círculo en el patio, alrededor de un tronco seco. Era el mismo lugar donde habían enterrado las gallinas, como si dijera, aquí es tierra de respeto, tierra de quien cuida. Y fue en ese espacio simple, entre pérdida y florecimiento, que el alma de Leo se enraizó para siempre. Una tarde, mientras limpiaban el ático de la casa, un espacio olvidado, lleno de polvo y recuerdos, Elara encontró una caja de madera con fotografías antiguas. Dentro había retratos de Marta, de Silas joven con uniforme militar, y de Leo a un bebé envuelto en mantas. Elara miró cada imagen con reverencia, sin invadir. Le dio la caja a Silas y se retiró en silencio. Más tarde, cuando el rancho ya dormía, Silas se sentó con Leo frente a la chimenea y mostró las fotos una a una, contando pequeñas historias, como si estuviera cosiendo pasado y presente con las puntas de los dedos. Cuando llegó a la última imagen, Marta con Leo en brazos, bajo el mismo huerto donde enterraron las gallinas, Leo tocó la fotografía y susurró, «A ella le gustaría Elara». Silas asintió, no con palabras, sino con un leve cerrar de ojos. Era el tipo de cosa que no se discute. A la semana siguiente, la señorita Albright visitó el rancho. Traía una cesta con libros, pinturas y papel nuevo. Se quedó para el té y, por primera vez, vio a Elara en casa, con delantal floreado, cabello recogido con cinta y manos firmes sobre la masa de pan. Conversaron con naturalidad, como quienes ya comparten el mismo camino desde hace mucho. Cuando la profesora estaba por irse, Leo la llamó hasta el huerto. Mostró el círculo de piedras, ahora ampliado, con flores secas dentro. «Aquí es nuestro rincón de las cosas que merecen respeto», dijo. Albright, conmovida, se agachó y puso una hoja dentro del círculo. «Entonces ahora también es mi lugar», respondió. Y Leo sonrió con todos los dientes. Una sonrisa nueva, sin sombra. Pero la vida en el viejo oeste nunca es solo calma. El invierno de ese año llegó temprano, trayendo nieve pesada y días cortos. El pueblo se recogió, las sonrisas disminuyeron, las iglesias se llenaron de oraciones murmuradas. Una mañana, cuando Elara no apareció en la escuela, Albright fue al rancho preocupada. La encontraron en la cama, febril, el rostro pálido y la respiración corta. Silas montó en el caballo y cabalgó hasta el pueblo en busca del viejo doctor Hemsley, que apenas veía, pero aún conocía los secretos de las hierbas y los caldos. Elara estuvo entre la vida y la muerte por 3 días. Leo no se apartó de su lado, dormía en el suelo del cuarto, sosteniendo su mano, ofreciendo té y mantas, como si su voluntad bastara para curarla. Silas vigilaba las horas como quien vigila un último hilo de esperanza. En la madrugada del 4.º día, Elara abrió los ojos. Estaban hundidos, pero vivos. Miró primero a Leo, luego a Silas, y murmuró,
Gracias por encontrarme. Leo se acostó sobre su pecho y cerró los ojos, como quien finalmente encontró reposo. Silas, exhausto, se apoyó en la puerta y se permitió sonreír por primera vez en días. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un silencio espeso. Pero allí dentro, en esa casa donde antes reinaba el duelo, el silencio era otro. Era un silencio lleno, hecho de presencias, de historias compartidas, de amor sin alarde. Dicen que en el desierto el polvo esconde secretos que el viento no olvida. Pero en la nieve lo que se entierra es el miedo. Y lo que florece, incluso en silencio, siempre es esperanza. Con la mejoría de Elara, algo también se transformó en Silas. Empezó a darse cuenta de que durante meses había estado en guardia, vigilante, protector, siempre listo para reaccionar. Pero ahora podía simplemente estar. Ya no necesitaba medir los pasos, ni controlar cada silencio. La confianza entre los tres se había vuelto tan natural como el amanecer. Elara volvió a cuidar el huerto con Leo, todavía pálida pero firme. Silas empezó a llevarla a la escuela en carreta, incluso cuando ella decía que podía ir a pie. Era un gesto pequeño, pero cargado de significado. Y cuando regresaban juntos, lado a lado, no era raro ver a Leo dormitando en el asiento trasero, con la cabeza apoyada en su regazo. Para Silas, eso era una visión más poderosa que cualquier sermón que hubiera escuchado en la vida. Poco a poco, hasta los vecinos más resistentes empezaron a bajar la mirada cuando cruzaban con Elara. No por vergüenza, sino por respeto no declarado. La mujer que antes fue acusada de todo sin decir nada, ahora caminaba por las calles con el hijo del viudo de la mano, y eso bastaba como testimonio. En las reuniones de la iglesia ya no se hablaba de ella. Era como si hubieran percibido que la fuerza que viene del cuidado no puede ser silenciada. La señorita Albright comentaba con las otras profesoras que nunca había visto a Leo tan atento, tan presente, tan entero. Y sus dibujos pasaron a ocupar un mural en la escuela, escenas de una casa con jardín, de una mujer sonriendo entre flores, de un hombre reparando la cerca con un niño al lado. No había nombres, pero todo el mundo sabía. En una tarde de cielo claro, Silas decidió hacer algo que había estado postergando por años. Desmontó la silla de Marta que estaba al pie de la mesa, no por olvido, sino por transición. Leo lo ayudó con las herramientas, sin preguntas, y al final pusieron en su lugar un banco de madera que Elara había restaurado, sin decir para quién era. Cuando ella entró y vio, entendió el gesto. Se quedó quieta un instante mirando el banco nuevo, luego a Silas. Él no explicó, solo dijo, «Hay espacio aquí», y ella se sentó. Esa cena fue la primera en que los tres comieron sin que el silencio dominara. Hubo conversaciones, frases entrecortadas, risas contenidas, y cuando Leo contó que soñó con Marta sonriendo entre árboles, Elara apretó su mano bajo la mesa. No fue necesario decir más. Al día siguiente, Leo quiso ir al huerto. Llevó un puñado de piedras de colores que él había guardado por semanas y pidió que Elara lo acompañara. Al llegar, se arrodilló junto al círculo de piedras y comenzó a alinearlas con cuidado, creando un nuevo contorno. «Ahora es un lugar de recuerdo y de comienzo», dijo. Elara asintió, con los ojos llorosos. Luego, Leo sacó del bolsillo un pequeño retazo de tela y lo enterró en el centro del círculo. Era un pedazo del vestido antiguo de Marta que había guardado sin que nadie supiera. «Para que sepa que seguimos», murmuró. Y en ese instante, entre el olor de la tierra húmeda y el viento suave que soplaba entre las hojas, la infancia de Leo se reconcilió con el presente, como diciendo a sí mismo, sin palabras, «Ahora puedo crecer». A partir de ese día en el huerto, Leo empezó a acompañar a Silas con más frecuencia a la villa. Quería aprender los caminos, saber dónde estaban las cosas, observar cómo su padre negociaba, cómo se leía un mapa o se elegía una buena cuerda.
Silas, por su parte, se sorprendía con la atención del niño. Con cuanto ahora preguntaba, señalaba, quería entender. Era como si, por dentro, el niño que había estado en silencio tanto tiempo ahora, corriera para recuperar todo lo que había perdido. El ara seguía presente, discreta, haciendo del hogar un lugar donde todos podían volver enteros. A veces, ella y Silas intercambiaban miradas largas, como quienes reconocen en el otro una herida similar, y otras veces, sin aviso, uno de los dos tomaba la mano del otro por algunos segundos, sin promesas, sin ceremonias, solo presencia. Una mañana de domingo, Leo pidió hacer algo que Silas nunca esperó oír. Quería visitar el cementerio donde estaba enterrada Marta. No había vuelto desde el funeral. Silas asintió, y los tres fueron juntos, en carreta, en silencio. El cementerio estaba en la cima de una colina, rodeado de árboles dispersos y piedras blancas. Leo llevó uno de sus dibujos, una casa con 3 figuras sonriendo, y lo dejó al pie de la cruz de madera. Se quedó de pie por largos minutos, callado. Luego se volvió hacia el ara. «Ella no se va a enojar, ¿verdad?», preguntó. El ara se arrodilló junto a él, puso la mano sobre el corazón del niño y respondió. «Una madre solo quiere que su hijo esté entero». Silas se alejó un poco para contener las lágrimas, mirando al horizonte como quien agradece en silencio lo que no se puede nombrar. Al volver, Leo parecía más ligero, más hablador. Comentaba sobre las nubes, sobre los pájaros que sobrevolaban las colinas, sobre cómo el viento hacía ruido en las ruedas de la carreta. El ara sonreía al escucharlo. Silas también. Era como si el sonido de la voz de Leo sanara no solo la casa, sino todo alrededor. Como si los campos hubieran esperado ese sonido durante meses. En el rancho, después del almuerzo, el ara se sentó a hilar un ovillo, y Leo dibujaba a su lado, mientras Silas reparaba la puerta. La paz era simple, hecha de momentos pequeños, como el sonido de la pluma sobre el papel, el chirrido del cubo al ser sacado del pozo, el silbido de la tetera. No había grandes planes para el futuro, ni declaraciones, pero había algo más profundo. Había continuidad. Una noche, Silas se sentó con el ara en la veranda, con una manta compartida sobre los hombros. El cielo estaba claro, lleno de estrellas, y el sonido de los grillos se mezclaba con el de las hojas secas al viento. Se quedaron allí un rato, sin hablar, hasta que Silas rompió el silencio. «¿Crees que puedes quedarte aquí por mucho tiempo?», preguntó, sin mirarla directamente. El ara tardó un instante en responder. Luego volvió el rostro hacia él y dijo, «Creo que ya me quedé. Solo no me había dado cuenta». Silas sonrió, esa sonrisa contenida de quien ya perdió mucho para desperdiciar palabras. Y en ese momento, sin necesidad de acuerdos, sellaron algo más grande que un compromiso, una elección mutua de continuar juntos, a su manera, en su tiempo. Los meses siguientes trajeron cosecha, frío y más certezas. El ara empezó a firmar los documentos de la escuela con su apellido y la dirección del rancho, un cambio práctico pero simbólico. Leo, ahora con 9 años cumplidos, participaba con orgullo en las tareas del campo. Sabía ensillar un caballo, medir la altura del maíz e incluso cuidar pequeñas heridas del ganado. Un día, durante una visita del médico Hemsley, este miró a Silas y dijo, «El niño volvió del lugar del que mucha gente nunca sale». Silas no respondió. Pero esa misma noche, al ver a Leo dormir con los pies descubiertos y el pájaro de madera bajo la almohada, sintió un calor en el pecho que nada en el mundo apagaría. Era como si todas las cicatrices finalmente hubieran encontrado un lugar donde no duelen más. A pesar de eso, no todo era tranquilidad. Una tarde de primavera, la escuela recibió la visita de un inspector venido de la capital del estado, hombre de habla dura y ojos que buscaban fallas. Al ver a el ara ayudando en la entrada, cuestionó su contratación.
Dijo que no había registro suficiente sobre su origen, ni papeles que comprobaran referencias anteriores. La señorita Albright intentó intervenir, pero el hombre pidió una respuesta directa. El ara permaneció en silencio, no por miedo, sino por elección. Luego respondió solo: «No tengo nada que probar». Pero el niño que volvió a hablar: «Ese es mi currículum». El inspector no insistió. Se fue al día siguiente con un informe inconcluso, y el pueblo, que todo observaba, finalmente se silenció sobre ella. A la semana siguiente ocurrió un pequeño milagro cotidiano. Leo fue llamado para recitar un poema en la celebración del fin del trimestre. Era solo un fragmento simple, sobre el otoño y las hojas cayendo, pero para él significaba cruzar un abismo. En los días anteriores, practicó en casa con el ara, recitando con voz baja mientras ella hilaba o recogía hierbas. El día de la presentación, se vistió con la mejor ropa, peinó su cabello y subió al pequeño escenario con las manos sudorosas. El ara y Silas se sentaron en la primera fila. Cuando Leo empezó a hablar, dudó en la primera palabra. Luego los miró y continuó. Leyó completo. Y al final, el salón quedó en silencio por unos segundos. No fue un silencio incómodo, sino uno que venía del impacto. Cuando llegaron los aplausos, no fue por el poema, fue por todo lo que no se había dicho, pero estaba allí. Al volver a casa, Leo cabalgaba con el pecho erguido. Silas reía con los ojos. El ara, con la mano sobre la rodilla del niño, dijo solo: «Escucharte fue como ver el mundo de nuevo». Leo no respondió, pero esa noche puso el papel del poema en el mismo lugar donde guardaba sus dibujos, en la caja de madera que Silas le había dado meses antes. Allí guardaba lo que quería recordar para siempre. Y mientras el viento nocturno sacudía los árboles alrededor del rancho, dentro de la casa el tiempo parecía reposar. Lo que antes era ausencia, ahora era historia. Y lo que antes era miedo, ahora era recuerdo. Porque a veces la vida solo necesita una pequeña oportunidad para volver entera. El verano llegó silencioso, sin alardes, como todo en esa tierra. Las colinas se volvieron doradas, los arroyos más bajos, y los campos vibraban con un calor que hacía crujir la madera en las casas. Leo pasaba más tiempo afuera, explorando senderos cortos con Silas, recogiendo hierbas con el ara y dibujando con carbón en los muros del granero. Sus trazos habían ganado seguridad. Lo que antes eran garabatos vacilantes, ahora eran escenas completas, retratos de la vida como él la entendía. En una de las paredes del antiguo granero dibujó 3 figuras tomadas de la mano, caminando hacia un campo abierto, y escribió con letras grandes y torcidas: «Nos fuimos, pero volvimos juntos». Cuando el ara vio, no dijo nada, solo apoyó la frente contra la madera y cerró los ojos, como quien agradece sin palabras. Una mañana, el ara llegó a la cocina y encontró sobre la mesa una pequeña caja envuelta en tela. Dentro había un par de aretes simples de plata que habían pertenecido a la madre de Silas. Al lado, una nota escrita con letra firme: «No es una petición, es un reconocimiento. Ya eres parte». El ara se quedó allí por minutos, los dedos quietos sobre el papel, el corazón acelerado. Cuando Silas entró, aún sucio de la tarea con el ganado, ella lo miró con una mezcla de sorpresa y calma. Él no dijo nada, solo apoyó la mano sobre la de ella y se quedó allí, respirando juntos. En ese gesto había todo: gratitud, compromiso y, sobre todo, libertad. Porque lo que nacía entre ellos no era posesión, sino elección diaria. En el pueblo ya no se cuchicheaba cuando el ara pasaba. Algunos saludaban con la cabeza, otros dejaban frutas o leche fresca en la carreta como señal de aceptación. La señorita Albright seguía presente, amiga cercana, especie de madrina silenciosa de ese nuevo hogar.
Y cuando preguntaban a Silas si pensaba oficializar la unión con Elara, él respondía igual: no necesitamos papel para saber dónde vive el corazón. Leo, por su parte, parecía crecer de una manera nueva, más estable, más entero. Una noche dibujó a sí mismo con un ala en la espalda. Cuando Elara le preguntó qué significaba, respondió: es para cuando tenga que volar, pero solo si es necesario. Ella sonrió. Sabía que no criaban al niño para atarlo, sino para que supiera dónde es seguro volver. En la última feria del año, la familia fue junta al pueblo. Era un evento sencillo: puestos de verduras, jinetes en torneos amistosos, música de guitarra y pasteles hechos por las señoras de la iglesia. Cuando Leo subió al pequeño escenario improvisado y tocó 2 notas con la guitarra que le había regalado Silas, el público se quedó en silencio. Era una canción incompleta, inventada, llena de pausas, pero verdadera. Al terminar, miró a Elara y Silas en la audiencia, sonrió y dijo con voz firme: esta canción es para los que no se rinden. Los aplausos vinieron después, tímidos, pero sinceros, y entre los rostros del público había lágrimas, porque todos allí sabían, aunque no entendieran toda la historia, que presenciaban algo raro: la victoria silenciosa de quien eligió continuar. Esa noche, de vuelta en el rancho, Leo se sentó en el umbral de la puerta con la guitarra en el regazo. Las estrellas salpicaban el cielo como brasas frías, y el viento cálido pasaba lentamente por la veranda. Elara trajo una manta y cubrió los hombros del niño. Silas se sentó junto a ellos, callado. Se quedaron así un rato, sin necesidad de música, conversación ni planes. Había algo en la forma en que compartían el silencio que decía más que cualquier juramento. Leo miró a los dos y dijo, casi en un susurro: hoy, cuando toqué, no sentí miedo. Elara pasó la mano por su cabello y respondió con ternura: el miedo no se mata, se le enseña a sentarse quieto. Silas rió bajo, como quien está de acuerdo con una verdad antigua, y allí, bajo la luz de la luna, se reconocieron como lo que siempre fueron: un hogar hecho de gente herida, pero en pie. Con el tiempo, esa historia dejó de comentarse en el pueblo. La gente volvió a sus propios ritmos, a los sermones de domingo, a las cosechas y a las rutinas de siempre. Pero de vez en cuando, alguien todavía miraba al rancho en la colina con un tipo de respeto que no se explicaba bien. No era admiración ni simpatía, era algo más cercano a la reverencia, porque sabían que allí había ocurrido algo que pocos se atreven a hacer: reconstruir una familia a partir de lo que sobra, no de lo que falta. Y eso, incluso en 1900, tierras duras como Kansas deja marcas. La señorita Albright, ya mayor, una vez escribió en un cuaderno que guardaba en secreto: algunos días valen por una vida, y algunas elecciones cambian el destino de 3 personas, y quizás de un pueblo entero. Al final de una de esas tardes doradas, Leo se sentó a la sombra del viejo huerto, ahora rodeado de flores y piedras pintadas. En el centro aún estaba el retazo de Marta, preservado por una caja de vidrio simple. Elara y Silas venían justo detrás cargando 2 sillas. Se sentaron juntos como siempre hacían y observaron el cielo cambiar de color. Leo, con los ojos fijos en la línea del horizonte, dijo sin voltear la cara: ustedes saben que yo recuerdo a mamá, ¿verdad? Silas asintió. Elara tocó su brazo. Pero ahora, cuando la recuerdo, no duele. El padre respiró profundo, como quien suelta algo que cargaba desde hace demasiado tiempo. Ella quería eso, hijo, que volvieras a vivir. Y en ese instante, aunque el mundo allá afuera siguiera duro, ruidoso e injusto, allí en ese pequeño rancho había todo lo que importa: suelo firme, manos que acogen y una paz que nadie podía quitar. En los días que siguieron, la vida siguió su curso, como siempre lo hace. Las tareas volvieron al ritmo acostumbrado,
el cuidado de los animales, las reparaciones en el granero, los cuadernos de Leo esparcidos por la sala. Pero incluso en la rutina había algo diferente. Era como si cada detalle ahora llevara significado. El ruido del cubo llenándose en el pozo, el olor del pan horneándose, el sonido de las risas breves que venían de la cocina. El Ara pasaba las mañanas en la escuela, ayudando con los niños, y las tardes en el rancho, cuidando la casa y el jardín. Silas seguía siendo un hombre de pocas palabras, pero sus gestos hablaban más que muchos discursos. Y Leo, por fin, era un niño entero, con voz, con deseos, con coraje para enfrentar el mundo. El duelo, que antes vivía en todos los rincones, ahora solo aparecía de vez en cuando como un recuerdo respetuoso. Y aunque venía, ya no asustaba. Hubo un domingo en que el Ara, sola en el huerto, escribió una carta. No se la dijo a nadie. Era breve, sin fecha, sin destinatario. Decía solo: me quedé y fui elegida. Dobló el papel, lo puso en una botella de vidrio y lo enterró entre las raíces del melocotonero más antiguo. Quizás nunca sería leída, pero era una forma de decir al mundo, o al pasado, que esa mujer que llegó cubierta de polvo y desconfianza ahora, tenía raíces, y que, aunque no tuviera dónde caer muerta cuando llegó, ahora tenía dónde vivir entera. Porque en el fondo, todos necesitamos solo un gesto verdadero, un lugar donde no tengamos que pedir perdón por existir. Ese mismo mes, Leo fue invitado a representar a la escuela en una exposición regional de arte infantil. Su dibujo elegido fue uno que había hecho casi sin pensar: una casita bajo un cielo gris, con 3 figuras sentadas juntas, en silencio, sin leyenda, sin explicación. Cuando le preguntaron qué significaba, Leo respondió: significa que a veces lo que nos salva no son las palabras, es quien se queda. El salón quedó en silencio por un instante, y la profesora encargada de acompañarlo, una suplente joven, venida de la capital, anotó la frase con los ojos llorosos. Era simple, pero era real, como todo lo que tenía valor en ese rancho entre las colinas de Kansas. Y así terminó esa historia, sin grandes anuncios, sin finales épicos, pero con algo más importante: una familia reconstruida por gestos pequeños, por silencios acogidos, por elecciones valientes. Silas, el Ara y Leo siguieron viviendo allí, donde cada amanecer también era un nuevo comienzo. Y quizás, solo quizás, quien pasara por ese pueblo y escuchara hablar del viudo, del niño que no hablaba y de la mujer que apareció de la nada, quizás no entendiera todo. Pero quien viera a los 3 caminando juntos en el campo, lado a lado, sabría. Hay historias que no necesitan ser explicadas, solo sentidas.